es una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Estagnari, vinos de autor. La sed y el agua. La vuelta de un clásico periodístico. El regreso a una marca registrada. Un clásico periodístico de investigación en nuestro país, ayornado a los tiempos que corren. Entrevistas y debates sobre la actualidad en el ámbito nacional e internacional, tratando los más diversos temas y ópticas. 40 años de trayectoria periodística. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros desde La Sed y el Agua. En este caso con alguien que supo estar en La Sed y el Agua históricamente, pero cuando era un pibe, ¿no? Todavía lo es, ojo, todavía lo es porque con 52 años lo es. En Uruguay. En Uruguay. ¿Vivís todavía con tus padres? No. Porque esa es otra característica nuestra, ¿no? Edgardo Ortuño es, ha sido prosecretario, diputado. Diputado, sí, 2 periodos. 2 periodos. ¿Con qué edad empezaste? ¿Con 27? Empecé con 27 en la mesa política con Tabaré Vázquez, que fue una experiencia brutal. Fines de los 28, 29 en el Parlamento y después seguí. Después tuve el honor de que Mujica me llevara al Poder Ejecutivo. Pasé por el Congreso de Intendentes, ahora en el directorio de OCE. La verdad que muy agradecido con mis compañeros por las responsabilidades que me han dado y por la vida. Ministerio de Industria. Y Ministerio de Industria, sí, Ministerio de Industria fue lo más importante, si se quiere, en responsabilidad, ¿no? Porque en aquel momento, con el ministro Kramerman, que fue un gran ministro, el ingeniero, empujamos muchas cosas que quedaron, ¿no? La transformación energética, por ejemplo, fueron obras millonarias que realmente dieron vuelta a lo que es la forma en la que Uruguay se abastece de energía, al punto de que hoy estamos en los primeros lugares a nivel mundial, y ni que hablar acá en la región, en energías renovables, energías limpias. Y exportando millones de dólares. Cuando asumimos nosotros, veníamos todavía con el estigma de los apagones y de la falta de energía. Bueno, ahí hubo mucha visión, sin duda. El ingeniero Casaravilla, al frente de UTE, el propio Ramón Méndez en energía. La verdad que se armó un equipo muy bueno y se tomaron decisiones fuertes. Hablábamos de fútbol hoy antes de entrar acá y yo me reía porque la diaria en aquel momento sacó toda una nota de una tapa que me puso: yo no soy carbonero, ¿no? con mi foto, porque en aquel momento se discutía, sabiendo que teníamos que tener mayor producción de energía, sí la eólica, sí las renovables, sí más hidráulica, y tuvimos ofertas muy grandes de inversiones en el carbón, ¿no? Claro. Que incluso eran más baratas que algunas de las opciones que teníamos. Y bueno, pensando en el compromiso con el medio ambiente, en las reducciones de emisiones, dijimos, no, el carbón no. Muy inteligente siempre la gente que titula la diaria, porque yo no soy carbonero porque sos salvo, porque sos de Nacional, primera cosa. En este caso era porque no quería el carbón como energía pero sucia. Yo lo traigo porque ahora es una novedad, estamos hablando de eso. Y después no querías energía sucia referida al carbón. Claro, exactamente. Claro. Entonces, bueno, lo asociaron. Te quedó bien todo, o sea que bastante coherente ha sido tu vida. Sí. Y por suerte, bueno, nos jugamos por lo medioambiental, por el tema de las energías renovables, y la verdad que hasta salió mejor de lo que pensamos, porque, bueno, es lo que uno planifica, las concepciones y principios que uno tiene, y también es el contexto. Y en aquel momento, en Europa, había una crisis terrible, y las principales empresas productoras de generación de energía eólica, energía fotovoltaica, solar y demás, estaban sin trabajo. Entonces miraron a América Latina, nos ofrecían realmente precios muy convenientes, y bueno, ahí dijimos, esto que es una línea definida, vamos hasta el final, y bueno, hoy tenemos lo que tenemos. Y fue un acuerdo multipartidario. Sí, yo lo vengo recordando en estos días. La gente dirá, este hombre está en el agua y viene hablando de la energía y de la luz, ¿no? Dos cosas tan importantes para la gente, la luz y el agua en términos corrientes, ¿no?
pero yo lo pongo como ejemplo de formas diferentes de hacer las cosas. Nosotros estábamos convencidos que había que hacer inversiones muy importantes en la UTE, ¿no? Y también en ANCAP, algunas salieron muy bien, otras salieron muy mal, nos hacemos cargo de todo, pero dijimos, primero, ¿te estás refiriendo a qué? A la refinería. A la refinería. Si no se hubieran hecho las inversiones que hicieron en la refinería en aquella época, hoy la mitad de los autos no podrían estar funcionando por el nivel de azufre que tienen, que los autos modernos, los filtros no admiten que puedan caminar. Hicimos la desulfurizadora. Bueno, se hicieron las plantas de etanol y de biocombustibles, ¿no? De biodiesel, o sea, mucha cosa. Algunas es cierto que salieron mal, mirando el trazo grueso de aquella gestión, en telecomunicaciones, todo lo que se hizo con la fibra óptica a los hogares de la gente, que yo siempre recuerdo, y disculpa que me tome un segundo, porque las cosas grandes a veces tienen también pequeñas cosas que lo germinan, o por lo menos que lo impulsan, ¿no? Ahí también teníamos a Carolina Cose como ingeniera con mucha visión, pero como digo yo, los ingenieros y los técnicos, por lo general, hay obviamente muy buenos que nos ha tocado compartir y que han sido muy generosos con nosotros, pero por lo general hay distintas orientaciones o campanas, y uno lo que tiene que saber es escuchar mucho, además de estudiar mucho para entender lo que interactúa con los técnicos, pero después tiene que tomar las decisiones, como esto que decía, carbono, energías renovables. Y en aquel momento me acuerdo que en la transición Pepe ya me había designado y me viene una invitación de Corea, y vamos a ver a Corea las políticas de telecomunicaciones, y a mí me llamó mucho la atención, porque aparte los coreanos con toda la opulencia esa que tienen nos mostraban, nosotros con los del sur, Corea del Sur. Corea del Sur, Seúl. sí, Corea del Sur. Nosotros teníamos aquellos problemas de la lentitud de internet y todas esas dificultades cuando queríamos mandar algo pesado, y ya empezaban las cuestiones del video y del cine por streaming, y los coreanos nos metieron en una sala y había varios coreanos jugando a esos juegos en línea, ellos con otros en otras partes de Corea y del mundo, otros mirando películas, por lo que hoy sería un Netflix, sí, y otros navegando, subiendo y bajando información, todo en la misma red. Y nos dijeron, bueno, esto es la fibra óptica, este es el futuro. Acá se estaba discutiendo el cable módem, porque los cables querían dar internet por allí, que tenía mucho menos velocidad por la capacidad de transporte. Y yo me vine muy embalado, obviamente cuando llegamos Carolina ya sabía el tema y tenía la misma decisión, pero le dimos mucho empuje a lo de la fibra óptica al hogar, y después al sueño, que yo insisto, por más que somos chiquitos, como hay mucha capacidad acá, hay que soñar con un modelo de desarrollo en el horizonte, ¿no? Y la idea a largo plazo, no sucede mucho. A largo plazo, y bueno, ese sueño de que Uruguay pudiera tener un cable submarino para tener más velocidad de internet y contactos con el uno del mundo, que es Estados Unidos, parecía una locura y también se logró. O sea que fue una época muy linda. Que Google ¿qué era? Se fue un socio, se asoció, ¿verdad? Se asoció en el proyecto. Que uno decía, Google es como decir, yo qué sé, la Coca-Cola, sí, un grande del sí, mundo global, y sin embargo valoró la visión de Uruguay, y bueno, y hace pocos años anunció el proyecto de instalarse aquí, para trabajar desde aquí en la región. Aquí en Chile, ¿no? Sí, aquí en Chile. Y es un proyecto que increíblemente, salido del área de las telecomunicaciones, al Ministerio de Industria, me llega de vuelta a la OCE, porque aunque no lo hubiera pensado, ellos requieren y demandan una capacidad de disponibilidad de agua potable muy grande, y que después, entrando en el tema, es para enfriar los servidores que, bueno, generan mucho calor por la capacidad que tienen de manejo de datos. Tiene que ser agua potable. Y tiene que ser agua así, por las redes tradicionales, que son las que nos canalizan el agua, ¿no? Porque si no, tendrán ellos que salir a conseguir agua bruta. Así que bueno, me llevaste una época muy linda, pero que recordamos en lo que tú mencionabas, hoy que hablamos de grandes proyectos de agua potable, la importancia de haber convocado un diálogo pluripartidario, plural, que terminara en un acuerdo con donde técnicos todos... y demás. Cosa que ahora, por ejemplo, para este proyecto
que ya está firmado por el presidente, corregime. Bueno, está resuelto por el directorio de OCE, por mayoría. Por mayoría. Yo me opuse a que se aprobara Solo de tú esta te forma. opusiste, ¿no? Sí, a que se aprobara de esta forma. Soy el único del Frente Amplio Sí. en el directorio de OCE. Y fue anunciado por el presidente con el peso que él le da, comunicacional y demás, Sí. para avanzar en algo que yo todavía tengo esperanzas de poder detener, de que podamos barajar y dar de nuevo y hacer eso que hicimos con la energía, ¿verdad? Vamos a ver. Convocar a los técnicos, Exacto. los políticos. ¿De qué estamos y ponernos hablando? de Para que acuerdo. la gente pueda entender, porque como esto no Es complejo. Es complejo. No solo es complejo, Y lo no vemos tiene mucha lejos. difusión. Y lo vemos lejano, ¿no? Sí. Porque nos preocupa si abrimos la canilla y no hay agua. Ahí sí nos va a preocupar, pero la responsabilidad nuestra, digo nuestra de los que estamos con responsabilidades de gobierno, pero creo que nuestra de todos, De todos los y de todas, es tomar las previsiones para que siempre tengamos esta agua de calidad disponible. Y bueno, lo que sucede entrando en temas es que diversos informes técnicos le dicen a la OCE, nos dicen que como va evolucionando la demografía del Uruguay, que nos quejamos que no crecemos mucho, pero algo crecemos, pero lo que sobre todo hacemos es que nos movemos y nos movemos hacia el sur del país. Sí, concentrándonos. Lo que nos está pasando es que en el área metropolitana, donde vivimos el 60% de las uruguayas y los uruguayos. Montevideo y Canelones. Montevideo, Canelones San José, y San José. Y una parte importante de San José. De San José. Que además está todo el tema de la cuenca del Santa Lucía. Bueno, pero después hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de eso, Ya hablemos de eso. porque hoy toda esta área enorme, pero sobre todo muy densamente poblada, está abastecida por el agua del Santa Lucía, Sí. Que entrega agua bruta a la planta de aguas corrientes, que está en Canelones, y desde allí nos viene por distintas líneas de bombeo. En el gobierno del Frente se hizo la última, la 6ª línea, la 5ª abastece todo el este, en fin, la 4ª son las 3 principales. Bueno, lo que nos dicen los estudios es que todo ese sistema hoy alcanza, hoy es suficiente, pero dentro de 20 y pocos años vamos a tener más demanda, 840.000 metros cúbicos por día, contra el pico que tuvimos este año, que fueron 702.000, y es el pico histórico de toda la vida del Uruguay. ¿Pero qué fue en febrero? Fue en enero. En enero. Y está asociado a algo que la gente debe recordar, que fue una ola de calor brutal que tuvimos, y que lamentablemente los especialistas en clima dicen que cada vez se van a repetir más y que por lo tanto tenemos que prever esas dos cosas. Primero, que... El cambio climático. Primero es eso lo que te decía, que por lo que crecemos nosotros y porque crecemos hacia el sur y sobre todo hacia el sureste, ¿no? Vamos a tener más demanda que lo que producimos, 840 contra 700.000, pero lo segundo, esto que tú decías. Ya estaríamos en déficit. Bueno, estamos bien hoy, pero ahora viene el segundo 640, elemento. 700... Bueno, sí, en niveles estamos bien, muy críticos. Estamos bien, pero estamos cercanos en un par de décadas, que no es nada en términos históricos, a problemas de dificultad. Pero después está lo que tú planteabas. El famoso cambio climático, que no es un titular, es una realidad. Hay mucha variabilidad climática y por lo tanto los eventos de sequías fuertes, más fuertes y todavía prolongadas en el tiempo, comprometen mucho el sistema de abastecimiento de agua potable, porque nuestro sistema funciona, y por suerte es una bendición que tiene el Uruguay, en base a fuente superficial, los ríos, las lagunas, los arroyos, que cuando hace mucho calor bajan, ¿no? Y también tenemos fuentes subterráneas, los acuíferos que tanto tenemos. Pero de ahí también extraemos. ¿El guaraní o cuál? Extraemos. Bueno, depende. La zona que estamos hablando, pegadito, bueno, San José, parte ahí de pasa San por José, ahí, el ¿no? Raigón. Pasa Raigón. El Raigón. Y más al norte tenemos el acuífero guaraní. Tenemos mucha riqueza de agua dulce, ¿no? Que es parte de la discusión que tenemos. A pesar de las plantaciones, mira lo que te voy a plantear yo, plantaciones tan extensivas e intensivas tanto de forestación como otras que
que exigen muchísima cantidad de agua. Exigen mucha agua, por eso tenemos que cuidarla, pero tenemos una riqueza enorme si comparamos el territorio que tenemos con la cantidad de fuentes y de cursos de agua que tiene el Uruguay. Y eso nos debe, obviamente, producir satisfacción, pero nos tiene que llamar a mucha responsabilidad sobre el cuidado de esa agua que, por ejemplo, en el 2021, por primera vez en la historia del mundo, empezó a cotizar en la bolsa de valores en Estados Unidos. El agua. El agua como Aquello tal. que yo le decía a mis hijos, pensar que por este poquito de agua la humanidad se va a pelear, que van a haber guerras. Bueno, eso lo dicen ahora los analistas mundiales. Yo hace muchos años que las guerras futuras serán sobre el agua. Lo que pasa es que yo entrevisté a Jacques Cousteau, ¿te acordás? Que era padre, claro, Jacques Cousteau padre. ¿Cómo no? Y ese me abrió, o sea, me confirmó en esa entrevista muchas de las cosas que hoy yo estoy viendo que son las cosas de hoy. Realidad, claro. Bueno, hay mucha escasez en muchas partes del mundo y por lo tanto miran como casi todos los recursos naturales, como fuera miran petróleo. como si fuera oro, dónde ir a buscar. Entonces, claro, cuidar el agua. Y arman guerras también por eso. Y mantenerlo en manos públicas, que no me quiero adelantar al tema, pero son temas muy importantes. Sí. Entonces, volviendo, porque yo me voy por las ramas, perdón. No. El proyecto Neptuno... Usted como profesor de historia no creo que se vaya por las ramas. Vuelve al centro vuelvo. permanentemente. Trato de volver y si no vos me vas a ayudar, confío. Lo que sucede entonces es, frente a esa necesidad de disponer de más agua potabilizada, porque agua bruta tenemos, agua bruta le decimos en ósea al agua que todavía no fue tratada para que sea potable. Las administraciones anteriores, basadas en estudios de 1970, del Plan Director de OCE de 2001, reafirmaron en 2013 la idea de la necesidad de construir una represa en el arroyo Casupá, que divide allí La Valleja con Florida, para multiplicar, yo diría triplicar la capacidad de embalse de guardar agua que tenemos en el país. Hoy por hoy seguramente mucha gente escuchó hablar, incluso ha ido porque se puede visitar de paseo, que tenemos una represa en Florida, en Paso Severino, ¿tá? Allí represamos 67 millones de metros cúbicos y es nuestra reserva para que Aguas Corrientes, la planta que abastece toda esta zona, pueda funcionar. En invierno no hay problema. Cuando hay buenas lluvias, no hay problema. El problema es, como hablábamos hoy, cuando se viene el verano y cuando se estiran las sequías sin lluvia, porque baja el río Santa Lucía y entonces hay que empezar a tomar de esa reserva que también baja. Bueno, las proyecciones dicen que no va a alcanzar y por eso queremos hacer otra reserva, en este caso 118 millones de metros cúbicos, que triplique lo que podemos embalsar hoy. Bueno, el gobierno resolvió dejar esa prioridad que estaba pronta para construirse. ¿Sí? ¿Y dónde lo iban a construir? En Casupá, es allí el poblado de Casupá. ¿Eso desde cuándo viene ese proyecto? Bueno, el proyecto comenzó, el primer contrato de OCE de 2014. Allí se contrataron los primeros estudios de diagnóstico y después vinieron sucesivas tareas, incluso con una empresa de ingeniería internacional, para diseñar la represa. Y los planos ya quedaron prontos en cuanto se decida llamar a licitación. ¿Pero eso se desechó? Hoy eso ya no. En paralelo se hicieron los estudios ambientales que también están prontos. Bueno, no sé si recuerdas, el presidente Tabaré Vázquez, cuando sabidos que se perdió la elección por parte del Frente Amplio, le entregó solo 2 proyectos para continuar a la calle Pou del millón de proyectos que hay en el país, y uno fue eligió el proyecto de la represa de Casupá, por la importancia del agua y por, yo creo que el carácter del agua, ¿verdad? Hoy hablábamos de la energía, creo que es un tema en el cual tenemos que buscar grandes acuerdos nacionales, porque es algo esencial para la vida, porque es un derecho fundamental que la gente acceda a él, y también porque es algo a largo plazo, que tenemos que pensar para que... Una preguntita que me quedó colgada. ¿Es verídico, es verdad que hubo una inspección o un asesoramiento de especialistas iraníes? Israelíes. Sí, mirá, se me fue porque vi hoy Irán. Mekorot se llama la empresa, es una de las empresas estatales. ¿Dieron un diagnóstico? Dieron un diagnóstico muy negativo, ¿no? Asesoraron, desde mi punto de vista, con cierto sesgo porque coincidieron con
con ciertas preocupaciones de recorte presupuestal del proyecto que tenía el gobierno, pero no hay ninguna duda que Israel es pionera en temas de agua potable. Yo decía en el directorio, bueno, ya que van a venir los israelíes, contratémoslo para agregarle tecnología a nuestro sistema. Después hablaremos, pero la OCE pierde la mitad del agua que produce. Entonces, está bien pensar en tener más capacidad de producción, pero por favor tratemos de no perder la mitad de lo que producimos con el costo que tiene. Y bueno, se pierden, el presidente OCE dice, y creo que en parte tiene razón, que es la contracara de una ventaja que tiene el Uruguay de haber sido pionero en América Latina en la distribución y abastecimiento de agua potable por cañería, en toda América. La contracara es, en la medida que no se hicieron las inversiones para renovar y sustituir esas tuberías consistentemente, es que tenemos caños viejos. Yo disculpen los ingenieros que lo diga tan groseramente, tenemos tuberías en condiciones malas, las que son más antiguas, y que hay que cambiarlas. Si uno no repone, bueno, se rompe acá, se rompe allá. Exacto. Seguramente muchos de los que nos estén viendo saben de algún lugar en el barrio donde el agua está corriendo por roturas de cañerías, lo mismo las conexiones. Entonces, importa sí invertir en ampliar la red, pero también en sustituirla para mantenerla modernizada. Y en los tiempos que corren, de revolución tecnológica, se puede también incorporar tecnología para detectar las fugas, las pérdidas, poder hacer reparaciones con otra inteligencia. Se llama sectorizar las cañerías, los procedimientos para gestionar y controlar por áreas las cañerías, de modo que cualquier cosa que sucede allí, ir a atender. No solo rompiendo como antes tenemos la idea de que hay que ir a ver el No, ahora hay robots que pasan por adentro de las cañerías y te dicen acá hay un problema o está. Entonces, en todo eso yo creo que OCE ha estado más retrasada que el resto de nuestras empresas públicas y hay que modernizarla. No sé quién era que decía, si era algún presidente o alguien que decía que OCE estaba en el medioevo con respecto, no sé, corregime, con respecto a las otras empresas públicas del país. Es un poco una idea generalizada, a veces un poco injusta con OCE, ¿no? Porque ha cambiado mucha cosa y ha invertido mucho. Pero uno que ha trabajado por ahora no nos falta con todos los problemas que hay. No nos falta el agua. Bueno, una de las cosas que dijeron estos israelíes era que era una bendición. Una bendición y el trabajo de los trabajadores. Eso iba a decir yo, no es una bendición. Es el resultado de profesionales de primer nivel que tiene este país en la ingeniería hidráulica y de los trabajadores, que tienen una camiseta. Que pueden trabajar hasta cualquier hora, tengo entendido, ¿no? Tienen guardias 24 horas disponibles. Y eso no lo vemos, no lo calificamos. No lo valoramos. Y estamos en un momento donde lamentablemente vamos de conflicto en conflicto sindical porque se ha reducido mucho la plantilla. Hemos perdido casi un 25% del personal por los recortes, ¿no? El gobierno ha resuelto que todas las vacantes que se generaron desde 2008, recordemos que en 2009 no se puede entrar funcionarios porque en el año electoral está prohibido por la legislación, y bueno, dispuso que se perdieran el 100% de esas vacantes. OCE tiene un personal muy veterano, ¿verdad? Se jubila mucha gente por año y después puso una regla de que cada 3 que se jubilan o se van, puede entrar solo uno. Y por aquello de que a veces somos más realistas que el rey, el directorio de OCE, su mayoría, no ha podido, o no ha querido, no ha sabido ingresar ni siquiera uno de ese uno cada 3 que se va. Entonces, claro, va a cumplirse 3 años que se van y no ha ingresado uno. Ni siquiera reponer un tercio. Entonces eso nos preocupa. Pero si eso es posible, ¿por qué no se hace? Bueno, yo creo que hay por un lado una decisión política, ¿verdad? De reducir los empleados públicos y los costos, ¿no? ¿Es en todas las áreas en todas las áreas? Es buena la pregunta, porque uno podría decir, bueno, por lo menos si quieren reducir en la parte administrativa o pero no, hay reducción. Y nos decían en una recorrida que yo hice el año pasado por todo el país. Personal especializado. De personal especializado. Nos decían, los veteranos que se van son los que más saben, porque yo les hablo de la tecnología, de todo esto, y me decían, que se va, a veces no están los planos dónde están, por dónde pasan y él sabe, va y va derecho a donde se rompió. Y no tiene a quién dejarle ese conocimiento. Entonces,
Esa es una de las cosas, nos fuimos del tema, pero hacia el tema, como vamos a ver, que son las capacidades de OCE que se han reducido mucho en este periodo, ya digo, por recortes presupuestarios y por recortes de personal. Pero bueno, con este panorama el gobierno ha dicho, el proyecto Casupá, aquel que se venía trabajando y recomendando desde tanto tiempo, no es la prioridad. Podemos enfrentar una catástrofe en Aguas Corrientes, si pasa algo en Aguas Corrientes o el río Santa Lucía, nos podríamos quedar sin agua, por lo tanto construyamos otra planta alternativa a la de Aguas Corrientes y otra fuente alternativa al río de Santa Lucía, que es tomar agua del río de la Plata en la zona de la costa de San José, balneario de Arasatí. Y así es que surge esta discusión que tenemos en estos días sobre el proyecto. Joven, ¿es un proyecto nuevo? Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Es una vieja idea que el actual gerente general, el ingeniero Castañino, antes de ser sustituido hace 18 años, planteaba. Es un tema que se estudió en su momento, porque siempre que se hicieron esos estudios que yo refería desde 1970, se analizan todas las alternativas de dónde sacar agua, ¿no? Se estudió, siempre se descartó por un tema, la sal, ¿no? El río de la Plata, como todos desde la escuela sabemos, está en contacto permanente con el océano, que tiene sal. Entonces la intrusión salina, como le llaman los técnicos, es decir, la sal que ingresa desde el océano, muchas veces supera los niveles básicos que se necesitan para potabilizar. Es decir, por encima de determinados niveles de sal no se puede potabilizar con los métodos convencionales que usamos nosotros. Otra cosa sería que trajéramos tecnología de desalinización con desaladoras, como le llaman los israelíes, que es una de las cosas que yo cuestionaba del asesoramiento que empezamos a hablar hoy de los israelíes, ¿verdad? De la empresa de Mekorot. Porque claro, ellos tienen una realidad totalmente distinta. Están en el medio de un desierto, por lo tanto no tienen toda esa riqueza de agua dulce que decíamos nosotros, ni arriba ni subterránea, y además tienen conflictos. Entonces es lógico que piensen, ¿no?, en la redundancia de tener no solo todo en una planta, sino tener sistemas alternativos. Yo creo que le fuimos a preguntar a gente que tiene muy distinta realidad a la nuestra en ese tema, cuando los deberíamos estar consultando, por ejemplo, en cómo pierden menos del 15, 10% en esas tuberías enormes que tienen, ¿no?, para que nosotros no perdamos 50%, o cómo se pierde por las cañerías viejas nuestras. Cañerías viejas y falta de incorporación de tecnología de seguimiento y de reposición. En eso ellos son genios. Y se entiende porque no pueden darse el lujo en el medio de un desierto de perder una gota de agua. Bueno, para eso los tenemos que traer, que se internen aquí y que nos den ya terminaron el trabajo, ¿verdad? Esta primera etapa, el contrato que se hizo con ellos es un contrato que tiene 10 áreas de estudio. Y bueno, a mí me sorprendió que el gobierno los concentró en este proyecto Neptuno. ¿Cuáles son los problemas que encontramos en el proyecto Neptuno y por qué yo no voté la... Neptuno que se va a ubicar en Arasatí. Toma de agua del río de la Plata, Arasatí, al punto que el gobierno ahora le está llamando proyecto Arasatí. Sí, cambiaron, pero el Neptuno prácticamente no se... Porque Neptuno es quizás, no digo que se oculte el pecado de origen, porque acá no es ningún pecado, pero lo cierto que el proyecto Neptuno, mientras Casupá es un proyecto de la OCE y del Estado, el proyecto Neptuno viene planteado por un consorcio de 4 empresas. 4 empresas prestigiosas, con mucha trayectoria en el país. No nacionales. Bueno, trabajando en el país, pero muchas con filiales del exterior, pero bueno, yo las considero en realidad de la casa, porque hace tanto tiempo que trabajan acá, SEM, Ciemsa, Berques. FAS sí es una empresa brasilera, pero bueno, son estas grandes, son otras 3 están son las grandes que están hace mucho tiempo acá y bueno, y tienen a la cabeza excelentes conducciones nacionales, pero son empresas constructoras. Lo que ellos presentaron fue hacer una nueva planta potabilizadora, hacer una nueva toma, no hablamos todavía, 72 kilómetros de tubería, porque estamos hablando de San José, tiene que llegar a Montevideo. ¿Por qué se coloca tan lejos? Bueno, se hicieron estudios de dónde ubicarla, como la idea es tomar del río de la Plata, había un estudio de sensibilidad de 2 o 3 lugares, Bocas del Cufré era otro, se eligió aquí, ¿no?, que era coincidentemente el viejo proyecto del gerente Castañino, ¿no?, el lugar de Arasatí,
Y bueno, la situación que tenemos es, punto 1, la salinidad afloró como problema, tal como lo preveíamos. En su momento yo dije, bueno, el país invirtió, ya llevábamos invertido como 2 millones de dólares en el proyecto de Casupá y muchas horas hombre, ¿no? En realidad hombre y mujer. Porque solo en asesoramiento. Solo en trabajo de trabajo. asesoramiento y los técnicos de OCE como contrapartida de eso, diseñando todo el sistema. Eso es lo que se venía gastando ahí. Yo no solo digo horas hombres porque por suerte tenemos 2 mujeres de primera línea trabajando en ese tema. Teníamos una sugerenta general técnica y ahora tenemos a la cabeza de la gerencia de agua potable también una ingeniera muy, muy prestigiosa. Es decir, muchas horas de trabajo y dijimos, bueno, igual le vamos a votar y salió por unanimidad la aceptación de esta iniciativa privada porque la aceptación supone que se estudia la factibilidad, es decir, que se baja a tierra la idea, el empresario viene y dice, a mí me gustaría hacer tal cosa, presenta unas líneas. Y bueno, el gobierno puede descartarlo porque bueno, esto es una locura o es muy caro, o acceder a estudiarlo. Bueno, accedimos a estudiarlo, pero dijimos, acá hay algunas cosas que tienen que ponerse foco y despejarse en la factibilidad. Una es la salinidad del río, porque es por lo que se lo descartó históricamente el río como toma de agua para potabilización. La otra, y hicimos algunos aportes, es la conexión con el sistema Montevideo, porque al venir de San José conectaba en el oeste y nosotros los problemas mayores los tenemos en el este. Yo recibo quejas hasta de Malvin, desde Carrasco, en verano, en las horas pico, y ni que hablar la ciudad de la Costa de Oro. Precisamos llevar el agua para allá. Bueno, después el proyecto le agregaron una tubería para conectar con Cuchilla Pereira, que es de donde sale para el este. Planteamos el abastecimiento de San José, para que no quedaran con la ñata contra el vidrio, viendo cómo les pasaba mucha agua y ellos con problemas. Y después colocamos temas de gestión y de política pública, ¿no? Que fuera todo público, que se cumpliera con la Constitución. ¿Esto es público-privado? Bueno, empezó como una idea que podía ser público y que podía ser totalmente privado, ¿no? De hecho, las empresas nos dijeron, bueno, nosotros queremos hacer esto, y cuando nos entregaron el informe final de la factibilidad, nos presentaron 5 alternativas. Una, todo hecho por OCE, que era la más barata, además. En aquel momento se hablaba de 30 años, esto salía 725 millones de dólares, 11 millones de dólares menos que la opción de la privatización por año. Y por último, la gestión privada del financiamiento, además de la construcción que siempre la hace un privado, ¿no? El financiamiento, primero hablaron de la operación y el mantenimiento, nosotros protestamos mucho porque empresas constructoras que son muy buenos en esto, nada sabían de la potabilización del agua, y entonces ahora el presidente de la calle dijo, bueno, hacemos un mix que no está recomendado, pero lo hace, le damos la operación a la OCE y le damos el mantenimiento a la empresa, pero también le damos el financiamiento y también le damos la construcción. No es una única empresa, que no me doy cuenta. Bueno, es un consorcio. Es un consorcio. Es un consorcio. Hablamos de un privado porque es un consorcio, o sea, se asociaron 4 empresas. Se asociaron. Entonces, esto, que a 30 años tenía un costo de 1.033 millones de dólares, ya... ¿A cuántos años? A 30 años a 30 se planteaba al 33. principio, ¿no? Ya aparecía ahí, y estos son informes del consorcio privado y de KPMG que los asesora, o sea, no tiene nada que ver ni el Frente Amplio, ni el PIT-CNT, ni nada, ya ahí daba 300 millones de dólares más barato hacerlo con gestión y financiamiento público desde la OCE. Entonces, se está discutiendo... ¿Era posible hacerlo para...? Era y es. ¿no? Sigue siendo posible. Para mí era y es. Se tomó la decisión política y por eso no la votamos de hacerlo privado. Porque el gran, argumento fuerte es pasar un funcionamiento que es antiguo, que tiene problemas, pero que no ha dejado de dar agua a los uruguayos, por algo moderno y por algo, ¿no? Ese es el argumento base. El argumento es el dinero, es financiero, es no querer endeudar al país y a la OCE, ¿tá? Entonces, objetivamente, si uno lo que busca, que es lo que decidió el gobierno, es que el privado que quiere construir traiga la plata para hacerlo, lo digo sencillo para que se entienda, sí. Es decir, que se encargue del financiamiento, conseguir en los bancos el dinero para hacer una inversión que hoy está ubicada en 210 millones de dólares, o sea, es bastante dinero. Bueno, si uno hace eso, efectivamente... no es el Estado el que se endeuda el privado. Sí. Las cuentas fiscales del señor Alfi van a aparecer con menos deuda, ¿tá? Pero contablemente es un engaña pichanga, porque en vez de pagarle por inversión,
yo le pago al proyecto como servicio. Le tengo que pagar en este sistema que resolvieron, te cierro la idea. Sí, porque me surge un montón de preguntas. El arriendo de la infraestructura, porque en este sistema que aprobaron, insisto, 300 millones de dólares más caro por lo menos que la gestión pública. O sea que de 700 a 1000 y pico, ¿no? Bueno, en Esa es la 30 años y con el proyecto original, que era más grande que este que aprobaron ahora, porque le aplicaron el recorte, ¿tá? Era 725 millones a 30 años pago por OCE, financiado por OCE, Sí. y 1033 pago por la empresa privada. Después de todo este proceso de discusión, el gobierno se mantuvo en esta, más allá que le da la operación a la OCE, y lo que hace es decir, bueno, vamos a hacerlo en 20 años, y lo más preocupante dice, vamos a hacer menos. Entonces, de una planta potabilizadora que iba a producir 229.000 metros cúbicos por día, que siempre era una tercera parte de aguas corrientes, que recuerden que dijimos que 702.000 los pudo abastecer bien. Y ahora son este año. mucho menos. Mucho menos. 229 era el proyecto Ahora, original. lo que pasa es que Aguas Corrientes seguiría funcionando, ¿o no? Tiene que seguir, va a seguir, y si no... Hasta que se construya esto y empiece en funcionamiento. Y si no, es tan importante Aguas Corrientes, con o sin Neptuno, que si tiene algún problema nos quedamos sin agua de verdad. Porque la planta que diseñaron era de 229 contra 700, 630, 650 de promedio, ¿no? 700 fue el pico, ¿tá? Y ahora por el recorte, como quedó muy caro el proyecto, ¿no? Recordemos que el presidente Lacalle lo había anunciado como un proyecto de 200 millones y el estudio de factibilidad dio 288 millones. Bueno, lo recortaron, entonces la planta va a ser más chica en su capacidad de producción, 160.000 metros cúbicos por día, ya más lejos todavía de la importancia de Aguas Corrientes, pero lo más importante, y lo introduzco ahora, pero es clave este tema, también recortaron la reserva de agua dulce que se había proyectado como un cuarto elemento del proyecto, sin el cual no es viable, porque mientras se me dijo a mí cuando planteamos el tema en el 2020 y el principio del 2021 de que la sal era esporádica, que eran eventos muy aislados y que por lo tanto no afectaba, ¿tá? Yo pregunté, bueno, ¿en base a qué? Y nos dijeron, bueno, es un modelo matemático o de ingeniería elaborado al que se le cargan los datos históricos para atrás. Pregunté de cuándo eran los datos, me dijeron 2003, 2004, y inmediatamente dije, no, en el medio del cambio climático no podemos poner datos 20 años más viejos para hacer algo 20 y 50 años para adelante. Nos pusimos finalmente de acuerdo en que se midan los datos y resulta que este verano, del 2022, tuvimos 86 días de salinidad en niveles no admisibles para potabilización. Quiere decir que si hubiéramos tenido construida la planta, la hubiéramos tenido parada, no podía producir. De verdad. Y de verdad. Porque no hay no se cambió eso de que... La tecnología. Según la salinidad. Lo que pasa es que ahí la decisión es de tecnología, porque el gobierno apostó, y este consorcio privado, por una producción convencional, por un tratamiento convencional del agua. Es decir, lo mismo que se hace en Aguas Corrientes con el Santa Lucía, hacerlo en el Río de la Plata. Y ahí estuvo para mí el problema de diseño, porque ahora que se comprueba la importancia de la sal, cuando hay sal no se puede producir. ¿Qué dijeron los ingenieros de la empresa promotora y se pusieron de acuerdo con los técnicos de OCE? Es bueno, tenemos que hacer lo que ellos llaman un polder. Yo, para que la gente me entienda, y en realidad para entender yo, les llamo una laguna artificial. Es decir, construir un reservorio donde cuando no hay sal en el río le bombeo agua a una gran como pileta. Una represa, pero es una pileta. Exacto, ¿no? Y allí, 9 hectómetros, o sea, grande, y allí cuando no podemos tomar agua del río, tomamos agua de esa laguna, y por lo tanto la planta opera los 365 días del año dando agua. Perfecto, perfecto. Bueno, la discusión pasó a ser el tamaño, ¿verdad? Ellos presentaron una que nos daba 42 días de reserva, los técnicos de OCE plantearon dudas porque en ese momento se sabía que había 66 y querían que se cubrieran los 66, hoy sabemos que hubo 86. Bueno, esto que se acaba de aprobar reduce a 25 días de reserva porque achica
el tamaño del polder o de la laguna artificial, de vuelta por el recorte económico. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse, uno no el Frente Amplio, uno el país, ¿vale la pena invertir 210 millones cediendo al privado la propiedad de toda la infraestructura y por lo tanto teniéndole que pagar una especie de alquiler para poder usar la planta? Creo que es de 40 millones. Teniendo que pagarle el alquiler para usarla. El costo del dinero, porque él tuvo que salir a pedir prestado a los bancos que le cobran más caro que al Estado, más o menos 2 puntos y medio más de interés. Y además su ganancia, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? Si en el agua tiene que haber afán de lucro o no. Y el otro tema que a mí me hizo ruido es si al final de todo esto pasan los 20 años, se construye con menos capacidad, todo de la laguna, por el tema de la salinidad, si todavía al final tiene que negociar OCE con la empresa privada. Bueno, no es con todo lo que paga por Esa es una eso cosa es lo que me llama la atención. que apareció. Quisiera entenderlo. Bueno, yo también quisiera entenderlo. Lo entiendo desde la lógica del negocio, ¿verdad? De la lógica del mercado, lo entiendo. Por eso creo que votamos más del 60% para que todo esto sea público, ¿no? Que es el tema de debate político, de política pública que tenemos. Porque esto es una privatización parcial. Por primera vez en los 70 años de OCE va a tener una de sus plantas de agua potable privada, que no va a ser de su propiedad. Entonces, tú decías 40 millones de dólares de pago por año, cierto, 18 años. Sí. Pero además, o sea que de los 210 vamos a terminar pagando 743 millones, porque los 2 primeros años no pagamos. Como si se hubiera construido el original, el modelo original. Bueno, sí, casi. No me llama de OCE a mí para pensar. Casi, ¿no? Entonces, algún ingeniero de mi equipo, un poco en broma, un poco en serio, recordando algún supermercado, decía, esto es menos por más, porque hacemos menos obras y terminamos pagando bastante más al final. 743 millones de dólares. Pero ahora, en esto que nos vino para probar de apuro, que es una quinta versión del proyecto, donde achican todo esto que estamos comentando, una quinta versión, en volumen 5, por lo menos la tercera, es esto que tengo acá, sí, lo traigo para mostrar a veces para que vean, este es solo el volumen técnico, ¿verdad? ¿No tiene fotos? Nosotros, capaz que no se pueden mostrar. No trae fotos tendría que haber traído yo fotos para que la gente pudiera entender se haga una idea, cómo ¿no? es el esquema del Pero me proyecto. lo pueden mandar y capaz lo insertamos. Capaz que se puede capaz editar. Que Carlos lo puede hacer. Y mostramos algunos, no solo fotos, sino algunos esquemas de dibujos que son bien gráficos para que la gente entienda cómo funciona. No todo el mundo va a entender esto, pero es bastante proyecto. Fácil como lo estás planteando de entender. Bueno, trato porque como yo tengo que estudiar mucho para entenderlo y agradezco al equipo de ingenieros que tenemos, claro, tenemos la ventaja de haber gobernado con el Frente Amplio 15 años, ¿no? Entonces... estuviste en cargos muy relevantes que tuviste que estudiar muchas cosas. También es cierto, vengo con a veces les digo en broma que con el karma de los ingenieros, pero en realidad es un placer trabajar con ingenieros. ¿No se te ocurrió hacer la carrera? Total, cualquiera puede empezar a cualquier edad. No, vos sabés que yo siempre tuve más, y eso sí, no descarto que lo haga, porque me acusan de uso ilegal de la profesión sin título. Me encanta el derecho. Me encantan los temas de las letras, ¿no? Bien. Pero esto es apasionante porque son cosas que uno deja firmes, los fierros, dicen los ingenieros, y que son infraestructuras para nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es realmente apasionante porque cambia, ¿no? Como hablábamos hoy de los molinos, realmente cambia el mundo. Pero bueno, volviendo a este tema, los 40 millones... los 743 millones. Que se habrán pagado al final de los 20 años. Al final de los 20 años. Y en el último informe agregado a que hoy no lo traje, me plantean, por un lado, los asesoramientos de la CND y por otro, la propuesta a la que llegaron. Y aparece una frasecita, esa sí creo que la traje, que a mí me irritó mucho, porque dice esto que tú te cuestionabas, que es qué va a pasar cuando termine. Claro. Estás adelantada, porque se sugiere establecer la opción de compra de la infraestructura por parte de OCE
Seguro. Por al menos 75% del valor residual, es decir, descontado el desgaste que haya tenido, al finalizar el periodo de vigencia del arrendamiento. Así que además de haber pagado todo esto al privado, que insisto, 300 millones más que si lo hubiéramos hecho en manos públicas, además vamos a tener que pagar, quizás poco, quizás mucho, bueno, tenemos para el brindis, un dinero adicional por hacernos de la infraestructura. Que no se sabe cuánto va a ser, porque no se... Que no sabemos, porque si esto es una primera etapa, como dice el gobierno, todo lo que le pongamos arriba, hablando mal y pronto, ya sea una extensión, ya sea reponer la... Va a aumentar el valor, y por valor. lo tanto, cuando lo La tengamos deuda. que comprar, yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de los autos que se compran por leasing, ¿no? Que uno los usa, paga, va pagando y paga para trabajar. Y al final, bueno, si tiene plata se queda con la camioneta o si no, no. Bueno, esto va a ser lo mismo. Bueno, yo creo que esto es muy inconveniente tratándose del agua potable con la importancia que hablamos hoy, donde tenemos una empresa pública que cumple 70 años ahora en diciembre, que tiene capacidades, que si la cuidamos y le damos lo que necesita, puede. Yo siempre recuerdo, en los 15 años del Frente Amplio tuvimos la inversión más grande en la historia de la OCE, 1.300 millones de dólares que la OCE y los funcionarios de OCE pudieron gestionar. Entonces, si tenemos las capacidades, si nos sale más barato, bueno, entiendo que el gobierno esté preocupado por las cuentas fiscales de los próximos 2 años para cerrar su ciclo, pero pensemos en el país, porque lo que no pagamos hoy lo vamos a pagar mañana más caro. La obra va a quedar pronta si creemos los estudios, y no digo que me mientan, digo habiendo hecho alguna obra en casa y conociendo, ¿viste? Siempre te dicen, no, en tantos días está pronto y siempre demora un poquito más. Nos dicen de 2 años. Por lo tanto, el gobierno resolvió ahora hacer el llamado a licitación, que nosotros no acompañamos por estos niveles de incertidumbres que tenemos, porque no se garantiza el abastecimiento de agua potable con este recorte que hubo, porque no resuelve el problema de la salinidad. Y si tenemos la mala suerte de que se repita lo que pasó este año, vamos a tener la planta parada 60 días, en el verano, que es cuando la necesitamos, y porque privatiza por primera vez en la historia una planta potabilizadora. No solo eso, y el agua no es un bien que los uruguayos declaramos derecho fundamental. Bueno, y ese no es un tema. Entramos, es un temón, porque ya es un tema más político, que también pusimos sobre la mesa. Porque ¿no? esto es irreversible, esto ya está decidido, ¿o no? No, yo creo que no. Bueno. Yo creo que no, porque además de todo esto que hablamos, y dejo este capítulo para decir algunas palabras después, yo creo que es inconstitucional, porque hubo en 2004 lo que se llamó la reforma del agua, que justamente lo que hizo fue colocar en la Constitución, en el artículo 47 y en el 188, cláusulas muy fuertes. Dice que el servicio de abastecimiento de agua potable debe ser prestado en forma directa y exclusiva por una persona jurídica estatal. Eso es que tiene que ser público. Además dice que tiene que haber consulta e instancias de participación a la sociedad civil y a los usuarios para analizar los proyectos, cosa que ahora no ha pasado. Y en el 188, que es el que regula los proyectos mixtos entre empresas públicas, capital público y privado, los PPP o algún otro tipo, además de que exige una ley para hacerlo, dice todo menos exceptuando agua y saneamiento, justamente para ser coherente con el otro artículo que dice que tiene que ser totalmente público. Es decir, que yo creo que esto, acá obviamente tenemos una discusión, yo creo que esto está violentado, que contraviene el texto constitucional, donde hay discusión, porque hay dos bibliotecas como siempre. Ellos dicen, mientras la OCE te lleve el agua a la puerta de tu casa y te cobre la factura, el servicio es público. Ese es el asesoramiento legal que tiene el gobierno. ¿No? El que tengo yo, el doctor Richino, grado 4 de Derecho Administrativo, el doctor Corseñac, grado 5 de Constitucional, dicen, eso es así, pero el servicio de agua, de prestación del servicio público de agua potable, no es solo llevarle el agua a la puerta de la casa, es todo el proceso que permite que eso se haga en forma efectiva, con niveles de calidad y de precio accesible para todos, porque la Constitución lo otro que agregó es que el acceso al agua potable
es un derecho humano fundamental, Universal. entonces debe estar garantizado en forma universal. Así que bueno, ¿Cuáles son los caminos que piensan recorrer? Bueno, te decía... Políticamente ahora, si se puede. Sí, se puede por lo menos la acción de política pública que voy a llevar yo, y que es una cosa fuerte, se hizo 2 veces por lo que me decían solo en toda la historia del país. Yo voy a llevar esta resolución al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para tratar de dejarla sin efecto, para tratar de anularla. ¿En qué otro tema? Fue en otras, el segundo que me decían fue en la UTE hace muchos años, en otro caso, similar, donde la Constitución nos deja un articulito ahí, el 313, un poco olvidado, la posibilidad de cuando hay diferencias dentro de un directorio, ir, no digo al VAR como en el fútbol, ir a un tercero que diga si las cosas se hicieron. ¿Ese sería el Tribunal de lo Contencioso? Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Yo no me gusta, como dicen, siguiendo con el fútbol, dirimir en la liga lo que hay que dirimir en la cancha. Por eso dejé lo formal para el final, pero es muy importante. A mí me trajeron todos estos documentos, más los económicos, menos de 24 horas antes de que se fuera a resolver. Me llegaron los documentos y me dijeron mañana hay una sesión extraordinaria para resolverlo. Pregunté si había informes de los grupos técnicos de la OCE, nosotros habíamos creado uno especial de especialistas para asesorarnos sobre el proyecto Neptuno, no lo habían convocado, no había informe. Pregunté a las gerencias especializadas en esto, a la gerencia agua potable, que es donde están los técnicos, los ingenieros que saben de cómo potabilizar el agua y los proyectos sobre el tema. Se enteraron por mí de esta última versión. Llamé a la gerencia de la región metropolitana, que es la que se encarga de la distribución del agua, tampoco sabían, por lo tanto, yo no tuve tiempo de estudiarlo, pero tampoco los técnicos especialistas de OCE estudiaron esta última versión, conocían la anterior, la cuarta, y eso me parece que es grave, porque de esto que hablábamos recién, de la posible cláusula de pago, me di cuenta después de haber votado, no lo pude ni argumentar en contra. Y yo le decía al ministro que participó de la sesión del directorio de OCE, que un tema de esto se merece otro tratamiento. Ministro de ambiente, porque bueno, el agua es un tema ambiental clave, ¿no? Y que en esto el gobierno tendría que intentar que nos pusiéramos de acuerdo en el proyecto. Capaz de hacer las dos cosas, ya que el gerente general dice que Casupá hay que hacerlo y que el informe de factibilidad, que a nosotros nos da mucha fuerza de convicción de que estábamos en lo correcto, porque dice la primera versión que en el 2036 tendría que estar pronto una reserva de tipo de Casupá. O sea que igual hay que hacer Casupá porque esto no alcanza. Neptuno no alcanza, lo dice el propio estudio que fundamenta Arasatí. Y ahora que lo hicieron todavía más corto, vamos a tener que hacer Casupá antes. Entonces, ¿por qué no sentarnos en una mesa, llamar a la Universidad de la República? Los técnicos de Facultad de Ciencia advirtieron que tienen registros satelitales de que en esa zona hay mucha concentración de cianobacterias que contaminan el agua. Ya los de ingeniería relevaron la salinidad que hay. Bueno, ¿por qué no llamar a la academia, a los ambientalistas, el sindicato? ¿Y por qué no llamarlo? Y hacer un gran acuerdo nacional por el agua. ¿Por qué no se llamaría? Porque es una decisión que tomó el gobierno de hacerlo de esta manera. Yo comentaba hoy de mañana en otro canal que, bueno, como tengo un conocimiento de las épocas de las juventudes políticas con el presidente Lacalle, siempre él en el Partido Nacional, yo siempre en el Frente Amplio. En mis programas incluso, ¿no? En mis debates. En tus programas. Se cruzaban. Donde yo hice mis primeras armas y lo agradezco públicamente, y creo que él también, ¿eh? Sí, creo que también. Creo que él también. Bueno, pero después estuvimos en el exterior juntos representando el país, después nos tocó lo que nos parecía una quimera, estar en el Parlamento juntos. Él voló más alto porque, bueno, es hijo de un presidente, entre otras cosas, pero le mandé una nota, ¿no? Muy al uruguayo, digamos, ¿no? Que en marzo le dije con mucho respeto porque es el presidente, sí. Pero le decía, en este tema que es un tema tan importante, tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros que hemos tenido diferencias, pero sabiendo con la lealtad y la honestidad intelectual que hemos defendido siempre en estas posiciones, hemos sabido acordar y hemos sabido discrepar. En este tema tenemos que hacer lo posible para acordar, para no generarle un grave perjuicio al país. Lo único que te pido, le dije, es que me escuches antes de tomar una decisión, que escuches la posición ¿Y eso cuando te del lo enviaste? Frente Amplio. Marzo de este año.
Me llamaron un par de veces sus secretarios que sí, que tenía voluntad. Hasta el día de hoy estoy esperando que se concrete y echó para adelante. Entonces va al tribunal, no te va a escuchar, pero va a ir al tribunal, capaz que esto sí. ¿Cuándo se presenta esto al tribunal? Y semana que viene, como tarde, voy a estar presentando. ¿Demoraría el proyecto esta presentación? El tribunal, como esto se ha dado tan poco, el tribunal, por analogía, puede entender que tiene que tiene efecto suspensivo o no. Yo entiendo que debería tenerlo, ¿no? Mientras el tema esté en un ámbito jurisdiccional, el gobierno debería, eso sí, respetarlo y esperar un fallo. Y yo lo veo como se habla mucho de palos en la rueda y de todo eso, estamos muy polarizados. Yo siempre me declaro enemigo de la grieta, de la famosa grieta. Yo creo que tenemos diferencias de concepción de país y políticas y está bien que las confrontemos, pero tenemos un mismo país y tenemos grandes temas que trascienden, este es uno, y por lo tanto apelo a que podamos barajar y dar de nuevo, o sea, detener este proceso y generar ese diálogo. Si esto no sucede, bueno, vamos a seguir trabajando constructivamente en que se haga de la mejor manera posible. ¿Qué otra herramienta quedaría? Bueno, está la herramienta de apelar también vía Tribunal de lo Contencioso a la inconstitucionalidad. Ahí hay que tener legitimación, que yo no la tengo, porque tiene que ser un habitante de la zona o un trabajador de OCE, alguien que tenga un interés legítimo, directo, que se considere afectado. Sé que hay organizaciones sociales trabajando con el doctor Sereta que van a presentar algún recurso, algunos ambientalistas, por ejemplo. Sé también que la Federación de Funcionarios de OCE a nivel sindical también está estudiando algún tipo de recurso, eventualmente una acción de amparo también. Nosotros vamos a ir por este camino. El otro día, bueno, nosotros siempre informamos al Frente Amplio antes de hacer nada. Los legisladores nos decían que van a analizar también algún tipo de acción. Ya llamaron al ministro de Ambiente hace menos de 30 días y el ministro fue y dijo: quédense tranquilos que no hay proyecto, estamos en -1 y en menos de un mes arrasó. Yo lo vi ayer, arrasó con esto. Dando la noticia. Pero bueno. Bueno, estaremos atentos. ¿Por qué te parece brindar? Y bueno, en primer lugar, por la fecha en la que estamos, aunque parezca un tema menor, vamos a brindar por Uruguay campeón del mundo. Bien. Y por el mejor final de año para todas y todos, y en particular para ti, y un buen y mejor y próspero año nuevo para todas y todos los uruguayos, y que podamos recordar... Sí, ¿te acordás que históricamente mucha gente se envenenaba haciendo, ¿no? Sí. Con el choque de copas, pero nosotros no. Bueno, recordemos lo mejor de nuestras tradiciones y en base a eso construyamos el mejor futuro posible. Eso, sí, muchas gracias por la invitación. Con el menor veneno posible. No, veneno no, en Uruguay no se estilan esas cosas y no debemos hacer, y menos con este vino tan rico y de tan buena calidad. Gracias, Edgardo. Muchas gracias, Fue una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Estañari, vinos de autor. La sed y el agua.